En este video vamos a resolver el siguiente problema. Una mezcla de gases consta de 320 miligramos de metano, 175 miligramos de argón y 225 miligramos de neón. La presión parcial del neón a 300 Kelvin es 8.87 kilopascales. Calcular el volumen y la presión total de la mezcla. En este caso, el problema tiene que ver con mezcla de gases. Por lo tanto, para poder resolverlo, necesitamos repasar la ley de las presiones parciales de Dalton. Para hacerlo, vamos a suponer que tenemos tres recipientes que tienen el mismo volumen y que por ejemplo en un recipiente vamos a suponer que tenemos moléculas de metano. En el otro recipiente vamos a suponer que tenemos moléculas de argón y en el otro recipiente vamos a suponer que tenemos moléculas de neón. Y pues nosotros ya sabemos que la presión, el volumen y la temperatura están relacionados entre sí a través, en todos los casos, de la ecuación del gas ideal, porque estamos considerando que todos se comportan de acuerdo a la ecuación del gas ideal. Todos estos tres gases son gases ideales. Una cosa importante, una propiedad importante de los gases es que estos ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene. Entonces, si estos tres gases están por separado en recipientes del mismo volumen, pues el volumen total de los tres gases va a ser el mismo. Es decir, este volumen y este volumen y este volumen va a ser el mismo, suponiendo que en este caso los tres volúmenes tienen la misma magnitud. Bueno, ahora imaginemos que en lugar de tener los gases en recipientes separados, los tres los tenemos en el mismo recipiente. Entonces aquí tendríamos las moléculas de metano. También tendríamos las moléculas de argón. Y también tendríamos las moléculas de neón. Pues resulta que la ley de las presiones parciales de Dalton nos dice que la presión total que ejerce el gas en el recipiente es igual a la suma de las presiones que cada gas ejercería si estuviera en un recipiente separado. Es decir, si tenemos la misma cantidad de moléculas a la misma temperatura en este recipiente, pues la presión que ejerce el metano en ese recipiente, donde el metano está solo, sería esta presión que tenemos acá. Es decir, la presión se denomina presión parcial
que ejerce el metano sobre el recipiente. Lo mismo pasa con el argón. Si tenemos el argón en un recipiente separado del mismo volumen, este recipiente tiene el mismo volumen que este recipiente, entonces la presión que ejercería el argón en ese recipiente si estuviera solo el argón es esta presión, es la presión parcial del argón, y lo mismo pasa con el neón, donde esta es la presión parcial del neón. Y resulta que en este recipiente tenemos una determinada cantidad de número de moles. El número de moles totales, lo vamos a nombrar así como N, es igual al número de moles del metano más el número de moles del argón más el número de moles de el neón. Y lo que vamos a hacer a continuación es expresar este número de moles tanto del metano, del argón y del neón dentro del recipiente como un porcentaje, y más particularmente como un porcentaje pero expresado en términos decimales. Entonces lo que vamos a hacer aquí es determinar lo que se conoce o definir lo que se conoce como la fracción molar. La fracción molar de un componente J, cualquier componente, va a ser igual al número de moles del componente J sobre el número de moles totales. En este caso, por ejemplo, J puede ser el metano, el argón o el neón. Entonces aquí podemos calcular la fracción molar del metano va a ser igual al número de moles del metano entre el número de moles totales. La fracción molar del argón va a ser igual al número de moles del argón sobre el número de moles totales, y la fracción molar del neón es igual al número de moles de neón entre el número de moles totales. Esta definición de la fracción molar es sumamente importante, va a aparecer a lo largo de todo el curso de termodinámica. Y noten una propiedad interesante de esto, es que obviamente la suma de las fracciones molares tiene que ser igual a 1. De tal manera que la fracción molar del metano más la fracción molar del argón más la fracción molar del neón debe ser igual a 1, porque estamos hablando de un porcentaje expresado en términos decimales, pero es un porcentaje. Entonces la suma de todos los porcentajes tiene que ser 100. En este caso la suma de todas las fracciones molares tiene que ser igual a 1. Entonces aquí vamos a hacer algo que puede parecer un poco extraño, pero vamos a expresar la presión total de la siguiente manera. La presión total es igual a la presión total. Pues obviamente sí, tiene bastante sentido. Entonces aquí lo que vamos a hacer es colocar un número 1, que no se pone pero se sobreentiende. Y este 1 nosotros lo podemos expresar como nosotros queramos. En este caso nos interesa expresarlo de esta manera. Entonces podemos escribir que la presión total es igual a 1, pero 1 es la fracción molar del metano más la fracción molar del argón más la fracción molar del neón. Todo eso multiplicado por la presión total. Y noten que si distribuimos la presión total, es decir, si multiplicamos por este, multiplicamos por este y multiplicamos por este, lo que tendríamos es lo siguiente. La presión total va a ser igual a la fracción molar del metano por la presión total más la fracción molar del argón por la presión total más la fracción molar del neón por la presión total. Y si comparamos, por ejemplo, esta expresión con esta expresión, es muy parecida. Entonces podemos decir que esta es igual a esta, que esta es igual a esta y que esta es igual a esta, donde cada una de estas que tenemos aquí son las presiones parciales. Entonces definimos a la presión parcial, ya en términos más generales, la presión parcial de J como la fracción molar de J multiplicado por la presión total. Y esa es la definición de la presión parcial.
Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ahora sí vamos a regresarnos a nuestro problema y vamos a comenzar a resolverlo. En primera instancia, lo que vamos a hacer es tomar los datos que nos da el problema. Y vamos a traerlo para acá. Y aquí tenemos que nos dan la masa de metano. Esto es igual a 320 miligramos. Es esto que tenemos aquí. Nos dan la masa de el argón, que es 175 miligramos. Y nos dan la masa del neón, que es 225 miligramos. Además nos dan la temperatura, que son 300 Kelvin, y nos dan la presión parcial del neón, es decir, la presión parcial del neón es igual a 8.87 kilopascales. Y nos piden el volumen y la presión total de la mezcla, es decir, nos piden el volumen total y la presión total. Entonces, para comenzar a resolverlo, vamos a hacer uso de lo que hemos aprendido hasta este momento de las presiones parciales. En primer lugar, nosotros sabemos que estos tres componentes se encuentran en el mismo recipiente, es decir, es una mezcla de los tres componentes que están en el mismo recipiente, por lo tanto el volumen del recipiente es el mismo en los tres casos. Entonces nosotros podemos escribir la ecuación del gas ideal, donde podemos pensar en la presión parcial del neón. Ya hemos visto que una de las propiedades que tienen los gases es que ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene. Entonces podemos considerar que el neón se encuentra solo en el recipiente. Y podemos expresar esta ecuación del gas ideal de la siguiente manera. La presión ahora va a ser la presión parcial del neón por el volumen total, va a ser igual al número de moles de neón por R por T. Y nosotros queremos saber el volumen, entonces el volumen va a ser igual al número de moles de neón por R por T sobre la presión parcial del neón. Recuerden, la ley de las presiones parciales de Dalton nos dice que si hay una mezcla de gases y nosotros queremos enfocarnos en un gas en particular, podemos considerar a ese gas que está solo en el recipiente. Es decir, la presión que ejerce ese gas, si estuviera solo, corresponde a la presión parcial que ejerce ese gas cuando se encuentra mezclado con otros gases. Entonces, a partir de aquí nosotros podemos determinar el volumen simplemente sustituyendo. Noten que tenemos la temperatura, tenemos la presión parcial del neón, necesitamos R, que es la constante de los gases, y en este caso, como la presión está en kilopascales, nos conviene una R que esté en unidades de pascales o de kilopascales. Entonces la unidad es, el valor de R es 8.3144.7 pascales por metro cúbico por mol a la menos 1 por Kelvin a la menos 1. Este valor de la constante se encuentra en la presentación correspondiente de esta clase. Entonces también tenemos ya el valor de R, y noten que nos hace falta calcular el valor de el número de moles de neón, pero nosotros tenemos los miligramos de neón. Entonces vamos a convertir esos miligramos en moles. Lo vamos a hacer acá arriba para que se vea más claro. Entonces el número de moles de neón va a ser igual a lo siguiente. Pues tenemos 225 miligramos. Tenemos que convertir esos miligramos en gramos. Sabemos que un gramo
tiene 1000 miligramos. Y luego eso lo tenemos que convertir en moles utilizando el peso molecular, en este caso el peso atómico del neón. Los gramos están arriba, por lo tanto aquí deben estar los gramos abajo, los moles arriba. Una mol de neón tiene 20.18 gramos de neón. Entonces estos miligramos se eliminan con estos gramos se eliminan con estos, y el resultado nos queda en moles. Y al hacer el cálculo tenemos que hay 1.115 periódico en 5 por 10 a la menos 2 moles de neón. Entonces aquí ya hemos calculado los moles de neón, ya lo podemos introducir acá. Por lo tanto ya podemos sustituir la expresión, y aquí nos quedaría lo siguiente: el número de moles de neón es 1.115 por 10 a la menos 2 moles. La constante de los gases ya la vimos hace un momento, es esta que tenemos acá, 8.3144.7. Las unidades son pascales, por metro cúbico, por mol a la menos 1, por Kelvin a la menos 1. Eso lo tenemos que multiplicar por la temperatura, que son 300 Kelvin, y todo eso va a estar dividido entre la presión parcial del neón, que es 8.87 kilopascales. 8.87 kilopascales. Para poder hacer nuestras operaciones necesitamos que las unidades sean las mismas. Por ejemplo, si arriba tenemos mol, abajo debemos de tener mol. Si arriba tenemos pascales, abajo tenemos que tener kilopascales, etcétera. Entonces se puede observar aquí que aquí tenemos pascales y aquí tenemos kilopascales. Entonces tenemos que convertir ya sea los pascales a kilopascales o los kilopascales a pascales. En este caso vamos a convertir los pascales a kilopascales utilizando un factor de conversión. Noten que los pascales están arriba, entonces aquí los pascales deben estar abajo, y arriba vamos a tener kilopascales, y sabemos que un kilopascal tiene 1000 pascales. Ya podemos hacer las operaciones con las unidades. Estos moles se eliminan con estos moles, estos pascales se eliminan con estos pascales, estos Kelvin se eliminan con estos Kelvin, y estos kilopascales con estos kilopascales, y las unidades nos quedan en metros cúbicos, que son precisamente las unidades del volumen. Y al hacer todas las operaciones el resultado es 3.14 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces el volumen del recipiente que contiene a la mezcla de los tres gases es 3.14 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ya respondimos la primera parte del problema. Nos falta encontrar la presión total. Y para encontrarla, lo que vamos a hacer es tomar el hecho de que los gases se comportan de manera ideal. Entonces vamos a utilizar la ecuación del gas ideal, donde esta va a ser la presión total que estamos buscando. Este es el volumen que ya hemos determinado. Esta va a ser la temperatura de 300 Kelvin. Y este número de moles va a ser el número de moles totales. El número de moles del metano, más el número de moles del argón, más el número de moles del neón. Entonces aquí lo vamos a escribir. El número de moles totales, le vamos a poner así, va a ser igual al número de moles de metano más el número de moles del argón más el número de moles del neón. Y hay que calcular el número de moles. Tenemos la masa, por lo tanto, sustituyendo la masa, ya la vamos a sustituir en gramos para no tener que hacer otra conversión. Pues de metano tenemos 0.32 gramos. Eso lo tenemos que convertir a moles. Ponemos gramos abajo, ponemos moles arriba, y sabemos que una mol de metano
tiene 16.04 gramos de metano. Seguimos con el número de moles del argón. Tenemos 0.17 gramos de argón. Eso lo multiplicamos por los gramos van a estar abajo, los moles arriba. Una mol tiene 39.95 gramos de argón. Y el número de moles del neón pues serían 0.225 gramos por una mol del neón tiene 20.18 gramos. Entonces en todos los casos los gramos se eliminan y el resultado nos queda en moles. Entonces tenemos que el número de moles totales es igual a 0.0354 moles. Por lo tanto, ya tenemos todos los datos que necesitamos para determinar la presión total. El número de moles es lo que nos faltaba en esta expresión y ya lo tenemos. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es sustituir. Vamos a hacerlo acá. Entonces la presión va a ser igual al número de moles por R por T sobre la presión, perdón, sobre el volumen. Sustituyendo tendríamos 0.0354 moles, que es lo que acabamos de determinar hace un momento. Esto lo vamos a multiplicar, vamos a expresar la presión en pascales, así que vamos a utilizar la R que está en pascales, 8.31447 pascales por metro cúbico por mol a la menos 1 por Kelvin a la menos 1. Eso multiplicado por la temperatura, que son 300 Kelvin, y todo eso va a estar dividido entre el volumen, que fue el que ya determinamos anteriormente, que es 3.14 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Estos moles se eliminan con estos moles, estos Kelvin con estos Kelvin, estos metros cúbicos con estos metros cúbicos, y el resultado nos queda en pascales. Y después de hacer toda la operación tenemos 28.120 pascales. Y si los convertimos a kilopascales, pues tendríamos que un kilopascal es igual a 1000 pascales, y esto es igual a 28.12 kilopascales. Y esta es la presión total de la mezcla de estos tres gases. Y aquí termina este problema. Nos vemos en el siguiente.